Esa va a ser una elección de miedo, como reconoce una de las consejeras, debido a la situación de crimen que hay. Eso le beneficia al PRI, ¿no? Sí, pero hay que ir a las elecciones y no hay que tener miedo, hay que participar, hay que cambiar al país por la vía pacífica y por la vía electoral. Referirse a Andrés Manuel López Obrador es algo complejo, porque para millones de mexicanos es un santo, un salvador, un revolucionario. Para otros millones de mexicanos y mexicanas es la representación del demonio, un bandolero, el que nos hundirá. La imagen del tabasqueño ante la sociedad es extrema, es blanco o es oscuro, nada de términos medios, ¿eh? Para muchos gobernó bien la Ciudad de México, para otros no. Es un mito y al mismo tiempo es una realidad. Cuando alguien hace una crítica, sus seguidores se enojan y te insultan. Cuando hablas bien de él, sus detractores se enfurecen y te denostan con expresiones de que eres un peje zombie o un chairo, que viene siendo el equivalente a naco en estos años. Poca gente sabe que él sí tiene una carrera y escribió su tesis, totalmente contrario al caso de el desafortunado Enrique Peña Nieto, que tuvo que terminar su carrera justo cuando ya estaba en la plena carrera presidencial. El tabasqueño se graduó en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM, donde escribió una tesis que se llamó Proceso de Formación del Estado Nacional de México, 1821-1867. De hecho, ha escrito 16 libros a lo largo de su trayectoria, todos en torno a los que él llamó fraudes electorales, siendo su primer derrota en elecciones en 1991, cuando el PRI le arrebató los municipios tabasqueños de Cárdenas, Nacajuca y Macuspana, y que dieron origen a su primera marcha de protesta que desde Tabasco a la Ciudad de México, denominada Éxodo por la Democracia. Después salieron otras obras en torno a las siguientes derrotas, por ejemplo, por la gobernatura del estado de Tabasco ante Roberto Madrazo en 1992 y obviamente las presidenciales de 2006 y 2012. De los 4 candidatos, es el único que ha sido gobernante electo cumpliendo casi todo el periodo para el cual fue elegido, del 2000 al 2005. No se puede decir lo mismo de Jaime Rodríguez el Bronco, porque él apenas cumplió 2 años en el cargo, una tercera parte, todavía no se puede hacer una evaluación perfecta de lo que es su gobierno completo. Hablemos de López Obrador como gobernante. En materia de seguridad se puede decir que pasó sin pena ni gloria. Los números de secuestros los detuvo ante la escalada alcista que le heredó Rosario Robles, sí, la misma que está con Enrique Peña Nieto y que tiene las uñas largas, la famosa del tema de Carlos Ahumada. Bueno, los homicidios dolosos, el robo con violencia, tanto para automovilistas como peatones, y la extorsión bajaron muy ligeramente, no fue algo muy importante. Aún así, la sociedad se organizó el 27 de junio del 2004 y realizó la llamada Marcha por la Paz, exigiendo mayor seguridad en la capital, algo que le molestó mucho al propio Andrés Manuel. En materia de movilidad, el metro no subió de precio, estaba costando en esa época 2 pesos, mantuvo su servicio con regularidad, pero a cambio se sacrificaron detalles como fue que no funcionaban las escaleras eléctricas en muchas estaciones o había falta de iluminación en los pasillos y vagones de los trenes. En esos años no había los estacionamientos que hoy se han convertido en las vialidades de la Ciudad de México y la sincronización de los semáforos era correcta y permitía la fluidez de los automovilistas en diferentes avenidas. Los llamados segundos pisos fueron como los nuevos de Miguel Ángel Mancera, un derroche de dinero debido a su ineficiencia. Fue el creador del Metrobús como una solución a la movilidad del transporte público y comenzó a mejorar ciertas rutas de peceros, aunque no hizo la chatarrización a profundidad de estos camiones obsoletos ni de los taxis viejos. Hablando del tema económico, el Producto Interno Bruto del Distrito Federal creció bastante bien, pasando de 1.17 billones de pesos a 1.61 billones de pesos. La inversión extranjera directa tuvo sus altibajos, quedando en un promedio de 5,000 millones de dólares. Esto sin contar con las ventas de Banamex a Citigroup y Bancomer a BBV, que sumaron casi 31,000 millones de dólares entre ambas transacciones. Con respecto a la deuda pública del Distrito Federal, esta también se mantuvo controlada y tuvo una de las deudas controladas más bajas en comparación al 2004, lo que le permitió que calificadoras internacionales como Fitch, Moody's y Standard & Poor's le dieran la máxima calificación positiva con un rango de AAA.
López Obrador estableció un programa de pensiones para adultos mayores de 70 años, el cual inició sus operaciones el 19 de abril del 2004 con 385,000 beneficiarios que recibieron inicialmente 668 pesos mensuales. Igualmente creó programas de asistencia para madres solteras, personas con discapacidad, desempleados, productores rurales, microempresarios, atención médica y medicamentos gratuitos para familias sin seguro social y útiles escolares para los estudiantes. Programas que siguen vigentes y que incluso el gobierno federal de Enrique Peña Nieto trató de replicar sin mucho éxito. Construyó 16 nuevas preparatorias en las zonas más marginadas del Distrito Federal y fundó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Construyó un hospital de especialidades público después de 20 años que no se hacía algo así. Pero debe admitirse que fue opaco en el tema de la transparencia en materia de uso y destino de los presupuestos, en especial en torno al tema de los segundos pisos. Fue con estos trabajos que realizó en la capital mexicana lo que atrajo el recelo del presidente mexicano y primero de la oposición, Vicente Fox Quesada, quien en vez de dar un giro al país, se alió con el PRI y mantuvo las mismas políticas que la gente odió y que orillaron a la primera derrota del PRIsmo en 71 años. De hecho, Fox Quesada y su esposa Marta Sagún, ella influía en la toma de decisiones del país, siempre se mostraron con una actitud de odio a las masas y asumieron un papel de divos. Y por lo tanto, no toleraron las políticas de López Obrador, al que comenzaron a llamar populista y trataron de destruir con el famoso desafuero del 2005. Pero ese es otro tema que no nos incumbe en este momento. Vamos a hablar de su primera derrota. Fue cuando Fox, el PRI y los grandes corporativos hicieron todo lo posible para que no ganara la elección ante Felipe Calderón. De hecho, jamás se ha despejado la sospecha que le robaron, porque el entonces IFE tardó varios días en dar el nombre del ganador, dio muchos pretextos y resolvió que el tabasqueño perdió por apenas 230,000 sufragios, pero nunca se quiso hacer un recuento de los votos. Fue así que Andrés Manuel López Obrador se autonombró presidente legítimo y en protesta bloqueó la avenida del Paseo de la Reforma por varias semanas, pero pues, obviamente, y ya conocemos la historia, no logró revertir el resultado. Su segunda derrota se podía decir que fue por culpa de las mujeres y las personas de bajo nivel educativo, pues en el estudio publicado por el ITAM, El comportamiento electoral mexicano, elaborado posterior a las elecciones de 2012, señala que más de la mitad del 43% de las personas que votaron por Enrique Peña Nieto fueron mujeres, en un efecto de que estaba guapo, que se había casado con Angélica Rivera, la gaviota, en un montaje realizado por Televisa. Y claro, y los mexicanos de nivel de secundaria para abajo se reflejaron en la ignorancia y la pobreza educativa del mexiquense. En cambio, López Obrador comenzó con su campaña de El Amoroso y terminó el proceso con sus rabietas y arrebatos clásicos en él, lo que le dio su 34% en los sufragios. En la actualidad se le critican sus orígenes priistas de 1976 a 1987. Cuando pudo unirse en esa época a movimientos organizados por Gilberto Rincón Gallardo o Demetrio Vallejo, siempre gente de la izquierda. Pero la verdad es que en 1989 abandonó la vida cómoda del PRI y se unió a Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Rosario Ibarra de Piedra y Cuauhtémoc Cárdenas para fundar el PRD. Precisamente con Cárdenas ha tenido también relaciones de altibajos por sus constantes desacuerdos. Y bueno, ya para concluir, en el actual proceso electoral, se dicen muchas cosas de Andrés Manuel López Obrador y lo comparan, pues, como ocurrió hace 6 años. Primero fue con Hugo Chávez, ahora con este presidente Maduro, ambos de Venezuela. Lo señalan que ahora también se parece a Donald Trump. También dicen que es sirviente del presidente ruso Vladimir Putin. En fin, se inventan muchas cosas, llamadas telefónicas como las que vamos a escuchar. Y como pueden ver, tantas cosas hay alrededor de este mítico hombre que, según las